Y bueno, así como el rostro habla mucho sobre nuestros sentimientos y nuestra actitud y lo que estamos sintiendo en ese momento, de igual forma nuestra expresión corporal, la forma en que nos paramos, la forma en que ponemos los brazos, el rostro, la cabeza, también dice mucho de nuestra expresión, de nuestros sentimientos. Y por ejemplo aquí hice algunos ejemplos un poco a nivel simplemente estructura, donde por ejemplo podemos ver varias expresiones o varios ejemplos de expresiones corporales. Es también muy importante que cuando nosotros queramos darle una expresión de algún sentimiento a nuestros personajes, también utilicemos esto de la expresión corporal, porque puede ser que el diálogo del personaje esté diciendo que se encuentra muy contento, pero a lo mejor tiene una expresión corporal o una actitud de derrota, y entonces es un poco confuso para el lector también si no aprendemos a darles las expresiones tanto faciales como corporales a nuestros personajes. Entonces, bueno, en este primer ejemplo que tenemos aquí, es un personaje que demuestra seguridad, es bueno una de las típicas poses de los superhéroes, por ejemplo, o de los héroes. Y bueno, este tipo de actitud con los brazos a la cintura, como les digo, muestran seguridad, muestran valentía, los pies firmes hacia en el piso muestran que tienen control sobre las situaciones. Y por ejemplo, sin embargo, esta otra que tenemos acá, los hombros encogidos, la cabeza un poco inclinada, las manos juntas, nos da una sensación de que nuestro personaje se encuentra o espantado, o preocupado, o inseguro, o, o que no tiene control de la situación y busca un poco de autoprotección con este tipo de posición, los brazos juntos, inclinados, el cuerpo un poco arqueado, si se dan cuenta, y los pies también inclinados, no está muy seguro de sí mismo, y ese tipo de posición del personaje nos va a dar esa expresión, una expresión de temor. Eh, Aquí está este tipo de posición que tenemos aquí, las piernas abiertas, los brazos en posición de combate, nos muestra una actitud de furia, de enojo, de un personaje muy enfurecido porque le hicieron algo seguramente, y bueno, las piernas arqueadas y abiertas, también da un poco de la impresión de seguridad, de que está seguro de lo que pretende hacer, pero sin embargo por la furia puede perder el control de las situaciones. Inclusive aquí marqué un globo de apoyo, que más adelante veremos los tipos de globos y los tipos de onomatopeyas que pueden existir en un cómic, pero este símbolo que tenemos aquí como una mancha negra también en los cómics significa una persona enojada. El siguiente ejemplo, si se dan cuenta, aquí arqueamos un poco el cuerpo, el eje está arqueado, la cabeza hacia abajo, y nos da una expresión corporal de un personaje triste, de un personaje sombrío, tal vez frustrado, pero siempre de tristeza, el eje arqueado y bueno, los pies no arqueados, pero sí al piso. Y si lo arqueamos un poco más en este otro ejemplo, ya nos da una expresión de cansancio, un personaje cansado, un personaje derrotado, un personaje, por ejemplo, enfermo tal vez. Esta actitud con el cuerpo mucho más arqueado ya nos da un ejemplo o una sensación de un personaje ya mucho más desgastado que el anterior, que simplemente está triste probablemente. En el lado contrario, una actitud más recta, un eje más derecho e inclusive hasta una actitud saltando, pues obviamente nos da la idea de un personaje feliz, de un personaje pleno, un personaje que acaba de lograr una victoria o que se encuentra
feliz, que recibió una buena noticia, etcétera. El siguiente ejemplo que tenemos sería un personaje pensativo, tiene las manos cruzadas, una de las manos la tiene en la boca, está tocando su boca, está abajo de la nariz. Bueno, aquí podemos incluir un poco de expresión. Y este tipo de expresión corporal nos indica que es un personaje que está pensando, que está analizando la situación, que tal vez está recordando algo y bueno, se relaciona con el pensamiento. Inclusive podemos doblar alguna de las piernas, pero es una expresión de un personaje que está indagando algo o pensando en algo, o que está muy interesado en algo que está escuchando probablemente. El siguiente ejemplo es un personaje que puede expresar confusión, un poco la cabeza arqueada hacia uno de los lados, un hombro más arriba que el otro, la posición de los brazos hacia arriba y las palmas abiertas hacia arriba. Entonces este tipo de expresión nos da una idea de un personaje que está confuso, o inclusive también puede darnos una expresión de un personaje que, ¿cómo se le puede decir? Que se conforma con lo que ha pasado y que ya no le queda de otra, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues ya que... la otra expresión es otro personaje también, un poco nos puede ayudar también a la idea de confusión. Ese también es un cliché, digamos, del personaje rascándose la cabeza, que no acaba de entender lo que está pasando, o está perdido y no encuentra un lugar. Y bueno, la otra es que también cliché, una mano en una de las manos, perdón, en la cintura, en la cadera, y un poco las piernas un poco arqueadas. Es un personaje que se encuentra que no se halla, digamos, que se encuentra confuso. Y finalmente un ejemplo más, este personaje que podría ser un personaje enojado, tiene los brazos cruzados. Esto nos indica que un personaje no se encuentra completamente a gusto, que está enojado, que está esperando algo inclusive, o que se cierra, digamos, a lo que está pasando en el exterior, perdón. Y bueno, la pierna un poco levantada también nos da una idea de que está impaciente y que se encuentra tal vez esperando a alguien que no ha llegado, y por lo mismo ya se encuentra enojado. Y de hecho, inclusive podemos dibujar aquí algunas líneas de acción, que más adelante vamos a ver de qué se tratan las líneas de acción, en donde el pie se encuentra moviéndose en representación o en significado de que el personaje se encuentra un poco desesperado. Entonces esos serían algunos ejemplos de expresiones corporales. Existen muchos más otros, pero bueno, por lo pronto veríamos esos y como ejemplo.